Lo dijo en la primera hora. Tendremos feriado el próximo lunes, de acuerdo a la ley de feriados. El descanso se traslada al lunes, pero el festejo del bicentenario será el 24 de mayo, el martes. 200 años de la batalla del Pichincha. ¿Qué está preparando la Secretaría de Cultura de la Municipalidad? Le recibimos a Juan Martín Cueva, que está acá con nosotros. Él es el secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, Juan Martín? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por este espacio, por esta entrevista, para poder informar lo que ustedes requieran con respecto al Bicentenario, efectivamente. Justamente, ¿cómo está la agenda para este fin de semana, lunes, martes? ¿Cómo un poquito lo han preparado ustedes? Mire, yo quisiera decir algo antes de entrar a los puntos de la agenda. Por favor. Importante, los eventos no los organiza solamente la Secretaría de Cultura de Quito, ni siquiera solo el municipio de Quito. Esta es una celebración de carácter nacional, evidentemente, aunque sea la batalla del Pichincha, es el hito que nos dio la independencia como país. Entonces, hemos estado articulando gestiones, hemos estado trabajando en conjunto en una mesa interinstitucional con otras instancias del gobierno nacional y dentro del municipio con otras instancias municipales. Efectivamente, nosotros tenemos un poco el liderazgo en el tema de la unidad operativa del Bicentenario, que fue una resolución del alcalde en el mes de octubre anterior, y hemos venido preparando una serie de actividades, una serie de eventos que se están desarrollando durante todo el año, desde enero hasta diciembre. Obviamente la fecha del 24 de mayo es esta fecha emblemática, ¿no? Emblemática, puesto que ese día fue hace 200 años exactamente la batalla del Pichincha. En torno a esa fecha se han pensado una serie de actividades artístico-culturales, una serie de actividades cívicas, una serie de actividades académicas, una serie de actividades ciudadanas, para lograr que la ciudad de Quito, la ciudadanía quiteña y del país entero reflexionemos un poco sobre lo que significa este hito que nos dio finalmente la forma republicana a nuestra sociedad hace 200 años. Entonces tenemos el mismo 24 de mayo algunas actividades en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos pensado en 4 grandes eventos artístico-culturales, escénicos, básicamente musicales, también existe teatro, danza, artes circenses, etcétera. Desde Carapungo, en el norte de Quito, en el Parque Lineal de Carapungo, pasando por la Carolina, la Cruz del Papa, aquí al lado de Sonorama, la Plaza de San Francisco en el centro y Quitumbe en el sur. El mismo 24 de mayo a las 6 de la tarde se producen 4 eventos simultáneos en estos 4 espacios, que tienen características un poco diferentes. Digamos que más ha suscitado quizás interés es la cantata La Batalla que no termina, que es una cantata coproducida entre la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y la Fundación Teatro Nacional Sucre, con más de 150 artistas en escena, entre cantantes, bailarines, actores, con todos los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, además de un grupo de bailarines, cantantes que fueron seleccionados por audición pública. Está bajo la dirección general de la maestra Yossi Cáceres. La dirección escénica y la dramaturgia corresponden al maestro Aristides Vargas, y la composición musical y la dirección musical corresponden al maestro Jorge Oviedo. Es decir, ahí tenemos un evento de proporciones muy importantes, que además se repite el día 25 en la misma Plaza de San Francisco. Todas y todos están invitados a esta cantata, que nos parece que es interesante porque está relevando la participación popular, la participación ciudadana en el proceso independentista. Es decir, sabemos evidentemente que se trata de un hito militar trascendental. Sabemos de la heroicidad de la batalla del Pichincha, esa madrugada del 24 de mayo. Pero lo que se ha visibilizado menos es que para llegar a eso hubo evidentemente la participación, el apoyo, la complicidad, si se quiere, de una serie de poblaciones que se encontraban a lo largo de la
del recorrido del Ejército Libertario de Sucre, y esa participación es la que en función de la cantata se quiere subrayar, se quiere apuntar. Así como la participación también de los pueblos y las nacionalidades, de los afroecuatorianos, por ejemplo, en este proceso independentista, en el evento de Carapungo. El evento de Carapungo estará un poco centrado en esa temática de la participación diversa en el proceso libertario. Aquí en la Carolina tendremos participación de artistas de todos los países que participaron en esa gesta, Venezuela, Colombia, Panamá, junto con artistas nacionales importantísimos, Mariela Condo, Sergio Zacoto, acompañando a la Orquesta Sinfónica Nacional en su más grande formato. Y en el sur de Quito, en Quitumbe, tendremos una experiencia de artes circenses, circo urbano, música y también un pregón a cargo de los perros callejeros, para que exista participación ciudadana también en estas celebraciones, en estos festejos. ¿En el Templo de la Patria no va a haber ningún evento? Sí, por supuesto. El día domingo, este domingo, pasado mañana, llega al sur de Quito la gran cabalgata que está organizando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con apoyo del Ministerio de Defensa, con apoyo de muchas instituciones nacionales y con todos los gobiernos autónomos descentralizados del recorrido que salió de Guayaquil. Se divide en dos columnas que se juntan finalmente ya para acercarse hacia el Pichincha y hacia Quito, hacia la gran batalla. En el Templo de la Patria ya hemos tenido algunas actividades. Tuvimos el otro día una actividad importantísima de los jóvenes por la libertad. En Chillogallo se va a realizar una ceremonia cívico-militar para recibir a esta gran cabalgata. El mismo día 24, como le decía, estamos combinando actividades, digamos así, de celebración cívica más oficial, pero también actividades un poco más abiertas a la ciudadanía. El mismo 24 de mayo habrá, por un lado, la rendición de cuentas, el mensaje a la nación por parte del presidente de la República. Por la tarde tendremos la sesión solemne del Consejo Metropolitano de Quito en homenaje al bicentenario de la batalla del Pichincha, y por la noche tendremos estos 4 eventos que he mencionado. Todos estos días se han ido desarrollando una serie de actividades. Le comentaba también de las actividades académicas. En estos días se han realizado en Quito al menos 3 importantes simposios, seminarios internacionales de historiadores, de cientistas sociales, de académicos que han reflexionado en torno a la libertad, a la independencia. Y los historiadores sí tienen una posición de acuerdo o unificada sobre el sentido del 24 de mayo, o también hay discrepancias, porque muchas veces hay visiones distintas de los historiadores, ¿no? Y yo diría, por fortuna, hay visiones distintas de claro. O sea, no, me parece que esa pretensión de que todos piensen igualito, unir, que todo el mundo imposible. piense lo mismo, es absolutamente imposible y ni siquiera es deseable, me parece a mí. Ese es un criterio personal. Me parece que justamente el escenario de los 200 años, de la conmemoración de los 200 años, lo que nos abre es la posibilidad justamente de poner sobre el tapete las distintas lecturas, las distintas visiones, los distintos puntos de vista que existen en torno a esto. En el mundo académico, en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura, en el mundo también de la política, existen obviamente distintas visiones. Yo pienso que es importante abrir el debate a esas distintas visiones y provocar que existan espacios de discusión, de reflexión, incluso de confrontación de ideas, porque como lo dice el título de la cantata, la batalla que no termina. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad seguimos conquistando derechos, seguimos construyendo una democracia, seguimos construyendo un Estado republicano, seguimos construyendo una sociedad democrática, y ese es un proceso complejo, donde están hasta el día de hoy avanzando ciertos derechos, ciertas nociones de lo que debería ser la inclusión en este proceso de desarrollo de la sociedad ecuatoriana, de otros sectores que han sido de alguna manera marginados o discriminados. Déjeme aprovechar su presencia, claro sí, porque también lo tengo conectado en este momento a un académico, a Bernard Lavallee, él es francés. Y esto porque la Universidad Andina Simón Bolívar
ha invitado historiadores de varios países, de Perú, de Bolivia, de España, Portugal y también de Francia, para disertar sobre la importancia de la batalla del Pichincha. Lo tengo a Bernard Lavallee. Quiero invitarlo a que comparte estos minutitos que nos quedan, esta conversación muy interesante que tenemos con el secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Lavallee, bienvenido, buen día, ¿cómo está usted? No sé si me escucha. Mientras el profesor Lavallee se conecta, les quería comentar que justamente ese evento al que... ¿Usted se refería a este evento? Sí, lo hemos apoyado financieramente y logística, organizativamente, para que pueda realizarse y para poder contar con presencias como las del profesor Lavallee y muchos otros académicos de América Latina y en este caso, bueno, de Europa y de el espacio de la Universidad Andina ha sido muy propicio para este intercambio de ideas. ¿Cómo no? Profesor Lavallee, no sé si me escucha ahí. Buenos días. ¿Tiene algún problema con la conexión? Creo que no nos escucha. A veces hay estas dificultades. Bueno, veamos si lo podemos solucionar. Ojalá que tengamos tiempo para conversar con el profesor Lavallee, que nos ha ratificado nuestro invitado. Es parte justamente de todas estas actividades vinculadas al Bicentenario. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, sobre el tema del Bicentenario. Hablamos del Bicentenario exclusivamente asociándolo al 24 de mayo. El 24 de mayo de 1822 se supone es la batalla que sella definitivamente la independencia de lo que hoy es el Ecuador. Pero hay quienes hablan de la batalla de Ibarra también. Claro. O hay quienes hablan del contexto de que no deberíamos hablar del 24 de mayo, sino del 10 de agosto como primer grito de la independencia. O del 13 de mayo, el día que se menciona por primera vez una constitución de la República del Ecuador como tal, porque en realidad se trata de un proceso, yo diría, de varias décadas, de casi medio siglo, desde 1794, cuando Eugenio Espejo lanza esta especie de provocación en el espacio público en Quito, llamando a conquistar la libertad, digamos, pasando por, evidentemente, 1809, 1810, primer grito de la independencia, la masacre de los patriotas, esta década, un poco más de una década, en donde en realidad tal vez el foco de todo este proceso independentista ya no está en Quito después de la masacre de los patriotas, y más bien recorre todo el territorio de lo que hoy es Ecuador, para finalmente regresar hacia Quito ya para la batalla del Pichincha, y luego tampoco concluye ahí. Es decir, se puede seguir desarrollando la idea de que este es un proceso donde se fue construyendo esta idea de la República de Ecuador hasta 1830. Entonces, por eso justamente le hemos querido dar esta tónica, este enfoque de proceso, un proceso donde además no es solo una guerra entre dos bandos militares, sino que es toda una serie de configuraciones sociales, políticas, ciudadanas, donde se van definiendo poco a poco las cosas. Recordemos que después del 24 de mayo, del 25 de mayo, no somos República del Ecuador, somos del departamento sur de la Gran Colombia. Claro, nos convertimos en 1830 como República Independiente, ¿no? Exactamente, entonces es importantísimo darle ese sentido y entender que nunca se trata solamente de un hecho que sucede durante un día, durante unas horas, y que eso cambia la historia para siempre. No, ese hecho tiene raíces en un proceso muy complejo, muy plural, donde hay muchísimos puntos de vista distintos. Poco a poco se van alineando algunos con la idea independentista, otros no. Unos de alguna manera, otros de otra manera, con algunos intereses, con otros intereses. No hay que olvidarse tampoco, no hay que ser ingenuos. Por eso yo decía al principio, me parece que el peligro es armar una sola historia oficial que no permita absolutamente ningún tipo de reflexión crítica, de cuestionamiento, de revisión de, ¿cómo mismo habrá sido esto? ¿Qué sectores de la sociedad ecuatoriana participaron en este proceso? ¿Qué sectores finalmente fueron relegados de alguna manera y poquito a poco en las décadas posteriores, y luego en la construcción de incluso hasta la época garciana, la época de Eloy Alfaro, la revolución liberal? Poquito a poco se han ido avanzando en estos derechos, en estas nuevas realidades políticos, sociales del Ecuador,
los levantamientos indígenas, la configuración de un importante movimiento indígena de los pueblos y de las nacionalidades que recién viene a expresarse constitucionalmente en 1998 y luego en 2008. Es decir, seguimos avanzando el tema de los derechos. Claro, pero por ejemplo, de los indígenas incluso tuvo una mayor visibilidad tras el levantamiento indígena en el gobierno del doctor Borja. 1990. Claro, el primer gran levantamiento indígena, ¿no? Del Inti Raymi, claro. Pero tampoco hay que pensar que esa fue una sorpresa que sucedió en unos días, sino que en 1870 lo fusilan a Fernando Daquilema, uno de los líderes históricos del movimiento del proto movimiento indígena, de los inicios de lo que se puede después entender como movimiento indígena. Es decir, no es un tema nos hemos saltado, interesantísimo, saltarse desde el proceso independentista o desde las proclamas de Espejo, de Sucre, hasta lo que está pasando hasta la actualidad. En este momento se están discutiendo asuntos que tienen que ver con, qué sé yo, los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales, la población migrante, la población desplazada, o sea, cómo nos configuramos como sociedad, como democracia que logre incorporar a esos sectores también. Qué interesante hablar justamente sobre aquello en el contexto del Bicentenario, y qué bueno además que los 200 años, o sea el Bicentenario, nos coja ya en una suerte de pospandemia, ¿no? Saliendo de la virtualidad. Juan Martín, gracias por el tiempo, por haber venido. Una pena, no pudimos conectarnos, un problema de conectividad con el profesor Bernard Lavallee, pero él forma parte justamente de esta disertación organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar, conjuntamente con otros historiadores, académicos, maestros de Perú, Bolivia, España, Portugal, y que justamente forman parte de la agenda que nos ha presentado Juan Martín Cueva. Gracias, Juan Martín. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil. A nuestro invitado, el secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, porque obviamente tendremos agenda el fin de semana, lunes, martes, por el Bicentenario. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.